Hay una frase que escuché a los 17 años y que durante mucho tiempo funcionó como veneno dentro de mí. No de esas frases que duelen en el momento y luego se difuminan, sino de las que se instalan en algún lugar preciso del pecho y se quedan ahí, quietas, esperando el momento en que bajas la guardia para recordarte que alguien que debería haberte protegido decidió en cambio que no valías el esfuerzo. La frase era esta: eres una carga. Y quien la dijo era el hombre que vivía en mi casa, dormía en la cama de mi madre, y que una noche de noviembre, con 16 grados bajo cero y una bolsa de basura con mis cosas en la mano, me abrió la puerta de la calle y me dijo que me fuera. Me llamo Lucía. Tengo 40 años. Soy directora general de una empresa de consultoría con 32 empleados, una facturación que no habría podido imaginar cuando tenía 17 años, y una historia que tardé mucho tiempo en poder contar sin que me temblara algo por dentro al contarla. No porque me avergüence, sino porque hay ciertas memorias que el cuerpo guarda de una manera diferente a como guarda el resto. Las guarda en el músculo, no en la mente. Y cuando las sacas a la luz, el músculo recuerda antes de que el pensamiento haya tenido tiempo de intervenir. Esta historia tiene un principio y tiene un final, y entre los dos hay 22 años de trabajo, de decisiones, de noches que no quiero recordar y de mañanas que me cambiaron de maneras que todavía hoy estoy comprendiendo. Pero el momento central, el que hace que esta historia sea lo que es y no simplemente la historia de alguien que tuvo una infancia difícil y salió adelante, ocurrió hace 2 años. En una sala de reuniones de mi propia empresa. Frente a un hombre que estaba sentado al otro lado de la mesa con un currículo en las manos, esperando que yo decidiera si contratarlo o no. Un hombre que tardó exactamente 4 segundos en reconocerme. Y que luego se quedó completamente inmóvil, con esa inmovilidad particular de quien acaba de entender que la realidad que tiene delante no es la realidad que esperaba encontrar. Ese hombre era Roberto. Mi padrastro. El hombre que a los 17 años me dijo que era una carga y me echó a la calle. El mismo que ahora, con 61 años, necesitaba un trabajo y había enviado su currículo a mi empresa sin saber a quién pertenecía. Sin saber que la directora general cuyo nombre aparecía en la página web era la misma niña a quien había cerrado la puerta en la cara una noche de noviembre hacía 22 años. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que ocurrió en esa sala de reuniones, lo que dije y lo que no dije, y la decisión que tomé después de que los 4 segundos de reconocimiento mutuo terminaran, es algo que todavía hoy genera opiniones muy divididas entre las personas a quienes se lo he contado. Hay quienes dicen que hice lo correcto. Hay quienes dicen que fui demasiado generosa. Y hay quienes dicen que lo que hice fue la venganza más elegante que han escuchado en su vida, aunque yo no usaría esa palabra para describirlo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? No en abstracto. Con tu historia, con tus cicatrices, con los años que median entre el daño y ese momento. ¿Qué habrías hecho cuando el hombre que te arrojó a la calle siendo casi una niña apareciera al otro lado de la mesa pidiéndote trabajo? Porque la respuesta no es tan obvia como parece, y eso es precisamente lo que hace que esta historia merezca ser contada con el tiempo y la atención que necesita. Empecemos por el principio. Empecemos por la casa de mi infancia, por mi madre, por Roberto, y por esa noche de noviembre que dividió mi vida en un antes y un después con la misma precisión con que un bisturí divide lo que corta. Porque para entender lo que pasó en esa sala de reuniones 2 años atrás necesitas conocer todo lo que ocurrió antes. Necesitas recorrer el camino completo. Y te prometo que cada tramo de ese camino tiene algo que vale la pena conocer. Esta historia habla de superación, sí. Pero no de la superación de los discursos motivacionales, la que viene con música de fondo y frases en cursiva. Habla de la superación real, la que se construye en silencio, con error y corrección y vuelta a empezar, con la soledad de quien no tiene red de seguridad y sabe que si cae el suelo está lejos. Habla de lo que ocurre cuando una persona joven sin nada a su nombre decide, no en un momento de heroísmo sino en la acumulación de muchos momentos pequeños y ordinarios, que no va a dejar que lo que le hicieron defina lo que ella va a ser. Y habla, también, de lo que significa encontrarse cara a cara con el pasado cuando ya no eres la misma persona que eras entonces. Cuando tienes poder donde antes no tenías ninguno. Cuando las dinámicas se han invertido de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Y cuando tienes que decidir, en tiempo real, quién quieres ser en ese momento. Esa decisión, más que ninguna otra cosa de esta historia, es la que me define. O al menos es la que yo quiero que me defina. Hay algo que quiero decirte antes de empezar. Esta historia no es un relato de odio. No tiene como propósito hacer que odies a Roberto,
Aunque tendrías motivos para hacerlo si lo que te cuento es tan injusto como fue. Tampoco es un relato de perdón fácil, de esos en que la protagonista hace las paces con su pasado en los últimos 5 minutos y todo queda resuelto con un abrazo. Es algo más complicado que cualquiera de las dos cosas. Más parecido a la vida real, que rara vez ofrece resoluciones que quepan en una sola categoría. Lo que sí te puedo decir desde el principio es esto. Esa noche de noviembre, cuando tenía 17 años y una bolsa de basura con mis cosas y el frío de la calle golpeándome en la cara, tomé una decisión. No de manera consciente, no con palabras articuladas ni con ningún tipo de plan, sino con algo más visceral, más profundo que cualquier pensamiento racional. Decidí que aquello no iba a ser el final de mi historia, que iba a ser el principio de algo. Que ese hombre, que en ese momento tenía todo el poder y yo no tenía ninguno, no iba a ser la última palabra sobre lo que yo era capaz de ser. 22 años después, sentada al otro lado de una mesa de reuniones con su currículo en mis manos, entendí que aquella decisión de aquella noche había sido la más importante que había tomado en mi vida. Y que lo que hiciera en los próximos minutos iba a ser, de alguna manera, la respuesta final a todo lo que había venido después de ella. Mi madre se llamaba Elena y era una mujer que amaba con una intensidad que a veces resultaba difícil de sostener para las personas a su alrededor, incluida yo. Había tenido una vida difícil antes de que yo naciera, cosas que me fue contando en fragmentos a lo largo de los años, nunca de manera completa ni ordenada, sino con esa manera particular que tienen las personas de hablar del dolor cuando no han terminado de procesarlo del todo. Mi padre biológico se fue cuando yo tenía 3 años. No de manera dramática, sin portazos ni escenas. Simplemente fue alejándose de manera gradual hasta que un día ya no estaba, y esa ausencia se convirtió en el telón de fondo de todo lo que vino después. Mi madre tardó años en rehacer su vida. Los primeros, los más difíciles económicamente, los pasamos las dos solas en un apartamento pequeño donde ella hacía malabares entre 2 trabajos y yo aprendí desde muy pronto que hay cosas que no se piden porque la persona que podría dártelas ya está al límite de lo que puede dar. Aprendí a ser autosuficiente antes de tener edad para saber que eso era lo que estaba aprendiendo. A hacer la compra cuando llegaba de clase porque ella no llegaría hasta las 9. A resolver los problemas pequeños sin consultar, porque consultar implicaba preocupar, y preocupar era algo que yo quería evitarle en la medida de lo posible. Roberto apareció cuando yo tenía 12 años. Mi madre lo conoció en el trabajo, en uno de sus 2 empleos, donde él era jefe de turno en un almacén de distribución. Era un hombre corpulento, de voz fuerte, que llenaba los espacios de una manera que podía interpretarse como presencia o como invasión dependiendo de cómo lo miraras. A mi madre le parecía presencia. A mí, desde el primer momento, me pareció invasión, aunque a los 12 años no tenía esa palabra para lo que sentía. Solo tenía la incomodidad, ese malestar vago que el cuerpo registra cuando algo en el ambiente no encaja del todo con lo que uno necesita que encaje. No fue violento, quiero que eso quede claro desde el principio. No hubo gritos ni golpes ni ninguno de los elementos que hacen que una historia como esta resulte fácil de categorizar. Lo de Roberto era más sutil y en cierta manera más difícil de combatir porque no tenía nombre claro. Era la manera en que ocupaba el espacio, en que tomaba decisiones sobre la casa sin consultar, en que trataba las cosas de mi madre como si por el hecho de convivir con ellas pasaran a ser automáticamente suyas también. Era la manera en que me miraba cuando yo hablaba en la mesa, ese tipo de mirada que no dice nada pero que comunica claramente que lo que estás diciendo no le interesa. Era el silencio que se instalaba cuando yo entraba en una habitación donde él estaba. Mi madre no lo veía. O lo veía y elegía no verlo, que es algo diferente y más complicado. Cuando tienes una historia de abandono y de dificultad económica y alguien llega que paga la mitad del alquiler y está presente de una manera que el padre de tu hija nunca estuvo, ese alguien adquiere un valor que puede hacer que ciertas cosas resulten difíciles de mirar directamente. No lo digo para juzgar a mi madre. Lo digo porque es la verdad, y porque entenderla me costó años, pero cuando la entendí cambió la manera en que procesaba todo lo que había ocurrido. ¿Tú habrías podido entender eso a los 17 años? Yo no pude. A los 17 años lo que sentía hacia mi madre era una mezcla de amor y de rabia y de esa sensación particular de traición que aparece cuando la persona que debería protegerte elige, aunque sea de manera inconsciente, no hacerlo. Esa mezcla tardó años en destilarse en algo más claro, en algo que pudiera mirar sin que me quemara los ojos. Pero a los 17 años estaba en bruto, sin procesar, y era una de las cosas más pesadas que llevaba encima. Los años que mediaron entre la llegada de Roberto y la noche de noviembre fueron años de erosión gradual. No de eventos dramáticos sino de pequeñas cosas que se acumulaban sin que nadie las nombrara. Los comentarios de Roberto sobre mi rendimiento en los estudios, que nunca eran lo suficientemente buenos aunque fueran objetivamente correctos.
Las decisiones sobre la casa que me excluían de una manera tan natural que habría resultado difícil señalarlas como deliberadas. La manera en que mi espacio físico en ese hogar fue reduciéndose de manera imperceptible, como si la casa fuera respirando y fuera expulsándome poco a poco sin que nadie lo dijera en voz alta. El punto de quiebre llegó cuando tenía 17 años y Roberto perdió su trabajo. No por nada relacionado conmigo, sino por una reestructuración de la empresa donde llevaba años. El cambio que produjo esa pérdida en el ambiente de la casa fue inmediato y profundo. Roberto, que ya no era un hombre fácil en los buenos tiempos, se convirtió en algo más oscuro e impredecible en los malos. La tensión que siempre había estado presente en forma de corriente subterránea subió a la superficie y empezó a tener nombre y dirección. Y la dirección, con mucha frecuencia, era yo. Empezó a referirse a mí como la carga. No de manera directa en los primeros momentos, sino de maneras que podían negarse si se las señalabas. Comentarios sobre el coste de tenerme en casa, sobre el espacio que ocupaba, sobre el dinero que se gastaba en mí cuando las cosas estaban difíciles económicamente. Mi madre escuchaba y callaba, que era la peor de las respuestas posibles porque el silencio en esas situaciones funciona como asentimiento aunque no lo sea. Y yo escuchaba y callaba también, que era la única respuesta disponible para alguien que no tiene a dónde ir y que sabe que hacer ruido tiene consecuencias. La noche de noviembre no llegó de golpe. Llegó como llegan muchas cosas inevitables, precedida por una acumulación de tensión que ya no tenía dónde ir. Había habido una discusión, no la primera ni la más grave, pero sí la que aparentemente fue la última que Roberto estuvo dispuesto a tolerar. No recuerdo exactamente qué la desencadenó. Recuerdo que era tarde, que llovía, que la calefacción de la casa hacía ese ruido que hacía siempre cuando estaba al límite de su capacidad. Y recuerdo que en algún momento de esa discusión Roberto dijo las palabras que llevaba tiempo construyendo, que habían estado buscando la salida durante meses y que esa noche por fin la encontraron. Me dijo que era una carga, que no podía permitirse seguir manteniéndome, que era mayor para valerse por sí misma y que era hora de que lo hiciera. Me dijo que tenía una hora para recoger lo que necesitara y que después quería que me fuera. Mi madre estaba en la habitación. No dijo nada. Y eso, más que las palabras de Roberto, fue lo que me rompió algo que tardó mucho más tiempo en volver a estar entero. Recogí mis cosas en una bolsa de basura negra porque no tenía maleta. Cogí el dinero que tenía ahorrado de trabajos pequeños y ocasionales, que no era mucho pero era algo. Me puse el abrigo más grueso que tenía. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, con el frío de noviembre golpeándome en la cara y la bolsa en la mano, me quedé un momento en el rellano de la escalera, mirando esa puerta cerrada, y tomé la decisión que mencioné al principio. Silenciosa, sin palabras, sin testigos. Pero firme como pocas cosas que he decidido desde entonces. La primera noche la pasé en casa de una compañera de clase, Marta, cuya madre me abrió la puerta sin preguntar demasiado y me puso una manta en el sofá con esa naturalidad de las personas que entienden las situaciones de emergencia sin necesitar que se las expliquen. Le dije que había tenido un problema en casa y que necesitaba unos días. Marta y su madre me dieron 2 semanas. Esas 2 semanas fueron el tiempo en que encontré un trabajo de camarera en un bar que abría hasta las 2 de la mañana, busqué una habitación compartida en un piso de estudiantes, y empecé a construir desde cero la estructura de una vida que hasta ese momento había dado por sentada aunque fuera imperfecta. El piso que encontré tenía 4 habitaciones, 3 estudiantes universitarios, un baño compartido y una cocina donde nadie limpiaba con la frecuencia necesaria. Era ruidoso, frío en invierno, y tenía una ventana en mi cuarto que no cerraba del todo, por la que entraba el viento con una persistencia que aprendí a ignorar envolviéndome en todas las capas de ropa que podía antes de dormir. Era también, y esto tardé tiempo en reconocerlo, el primer espacio que era completamente mío. Donde nadie podía decirme que era una carga. Donde el único criterio para estar era poder pagar mi parte del alquiler, cosa que hacía con el trabajo del bar y con otros trabajos que fui añadiendo según los encontraba. Seguí estudiando. Eso es lo que más me preguntan cuando cuento esta historia, y entiendo la sorpresa porque no es la decisión obvia de alguien que está trabajando hasta las 2 de la mañana y durmiendo en un cuarto con la ventana rota. Pero seguir estudiando era lo único que me parecía no negociable. No porque tuviera un plan claro sobre a dónde quería llegar, sino porque de manera instintiva entendía que la educación era la única cosa que nadie podía quitarme una vez que la tuviera. Que todo lo demás, el trabajo, el dinero, el espacio físico, podía desaparecer de un día para otro. Pero lo que aprendía se quedaba. ¿Tú habrías podido mantener eso? Con 17 años, sola, trabajando de noche, viviendo en un piso compartido donde el dinero nunca sobraba y las noches nunca eran suficientemente largas para descansar del todo. Yo no sé si soy especialmente valiente o si simplemente no tenía otra opción que parecerlo. Creo que a veces la valentía y la ausencia de alternativas se parecen tanto que desde fuera resulta imposible distinguirlas. Lo que sé es que seguí. Un día, luego otro,
sin plan elaborado sino con la acumulación de días en que elegí seguir en lugar de parar. Mi madre intentó contactarme 2 veces durante los primeros meses. La primera vez no respondí. La segunda le dije que necesitaba tiempo y que ya la llamaría cuando estuviera lista. Ese momento llegó mucho más tarde de lo que ninguna de las dos habría esperado. No porque no la quisiera, sino porque cada vez que pensaba en llamarla el recuerdo de su silencio esa noche volvía con una nitidez que no me dejaba avanzar en la conversación imaginaria. Necesitaba ser lo suficientemente sólida por dentro antes de poder tener esa conversación sin derrumbarme en ella. Los años siguientes fueron un proceso de construcción tan lento que cuando miro atrás me cuesta ver el movimiento. Es como esos documentales de naturaleza donde se muestra el crecimiento de una planta a cámara rápida, ese proceso que en tiempo real es invisible pero que cuando se condensa en imágenes resulta claramente visible. Yo no podía ver el movimiento mientras lo vivía. Solo veía el trabajo de ese día, la clase de esa semana, el alquiler del mes siguiente. La visión de largo plazo llegó después, cuando ya había suficiente terreno recorrido como para poder mirar atrás y reconocer la distancia. Estudié gestión empresarial en la universidad pública, compaginando los estudios con trabajos que fueron cambiando según mis capacidades mejoraban. Del bar pasé a una tienda de ropa, de la tienda a un trabajo administrativo en una empresa pequeña donde aprendí más sobre cómo funcionan los negocios reales de lo que aprendí en varios años de carrera. Las personas que me contrataron en ese lugar, una pareja de mediana edad que llevaba la empresa desde hacía 20 años, fueron las primeras figuras adultas en mucho tiempo que me trataron con una combinación de exigencia y respeto que me hizo entender, de manera que no había entendido antes, lo que significa trabajar para alguien que te ve como una persona y no como un recurso intercambiable. Cuando terminé la carrera tenía 24 años, trabajo estable, y una claridad sobre lo que quería que no tenía a los 17. Quería construir algo propio. No por orgullo ni por el tipo de ambición que se alimenta de la comparación con los demás, sino porque después de años de depender de las decisiones de otras personas, de empleadores y propietarios y circunstancias, la idea de tener algo que fuera mío de verdad, donde yo tomara las decisiones, donde mi presencia no dependiera de la tolerancia de nadie, era algo que sentía como una necesidad fundamental. La empresa empezó pequeña, como empiezan casi todas las cosas que duran. Una consultoría de recursos humanos y gestión organizacional, con 2 clientes en el primer año y 4 en el segundo y un crecimiento que fue acelerándose a medida que los resultados hablaban por sí solos y los clientes recomendaban a otros clientes. No voy a decirte que fue fácil, porque sería mentira y porque el tipo de personas que escuchan esta historia merecen la verdad. Fue duro de maneras que no siempre puedo articular. Hubo momentos de duda tan profunda que el suelo parecía moverse. Hubo decisiones que tomé mal y tuve que deshacer con el coste que eso implica. Hubo noches que no dormí y mañanas en que no quería levantarme. Pero espera, porque aquí es donde la historia toma el giro que cambia todo lo que vino antes. Porque mientras yo construía durante 22 años, mientras acumulaba clientes y empleados y credibilidad y esa solidez particular que tienen las cosas construidas despacio sobre cimientos reales, Roberto también estaba viviendo su propia historia. Una historia que yo no conocía y que iba en una dirección muy diferente a la mía. Una historia que terminaría, de maneras que ninguno de los dos habría podido predecir, en una sala de reuniones de mi empresa un martes por la mañana. Lo que había sido de Roberto en esos 22 años lo supe en parte ese día y en parte después, en conversaciones que no esperaba tener pero que ocurrieron. Lo que sé es que los años no habían sido amables con él de la misma manera en que tampoco habían sido fáciles para mí, aunque por razones completamente diferentes. Había tenido varios trabajos que no habían durado. Había tenido problemas que no detallaré porque no son míos para contar. Y había llegado, a los 61 años, a una situación en que necesitaba trabajo y estaba enviando currículos a empresas que pudieran necesitar a alguien con su experiencia en logística y gestión de almacenes. Una de esas empresas era la mía. Y cuando su currículo llegó al departamento de recursos humanos de mi empresa, nadie que lo procesó supo hacer la conexión entre el nombre en ese papel y la historia que yo llevaba conmigo desde los 17 años. Nadie pudo saberlo porque nadie más la conocía. Así que el currículo siguió el proceso normal, fue revisado, fue considerado y terminó en mi mesa porque para ese puesto yo quería hacer la entrevista final personalmente. Y un martes por la mañana, Roberto entró en mi sala de reuniones sin saber a quién iba a encontrar al otro lado. Las entrevistas de trabajo tienen un ritual, una estructura que los dos lados conocen aunque no la hayan acordado explícitamente. El candidato llega, espera, es recibido. Hay un momento de instalación, de acomodarse en la silla, de poner los papeles y los lleva. Y luego empieza la conversación, que en los primeros minutos siempre tiene esa textura particular de dos personas que se están evaluando mutuamente desde posiciones que ambas conocen. Uno pregunta. El otro responde. Uno tiene el poder en ese intercambio, aunque ambos lo ejerzan de maneras diferentes.
Yo estaba en mi despacho revisando unos documentos cuando mi asistente me dijo que el candidato de las 11 había llegado. Le dije que lo hiciera pasar en 5 minutos, que necesitaba terminar algo. Esos 5 minutos los pasé sin pensar en Roberto porque no tenía ningún motivo para pensar en Roberto. Su nombre en el currículo no me había dicho nada porque Roberto es un nombre común y el apellido no era uno que yo asociara a él de manera inmediata después de tantos años. Era simplemente el último candidato de una mañana de entrevistas, alguien con experiencia en logística que podía ser útil para un departamento que estábamos reestructurando. Cuando entró en mi sala de reuniones yo estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera, con una taza de café en la mano. Me giré cuando escuché la puerta. Y el tiempo que tardé en reconocerlo fue exactamente el tiempo que tardó él en reconocerme a mí. 4 segundos. Los conté después, en retrospectiva, porque en el momento se sintieron mucho más largos. 4 segundos en que vi a un hombre de 61 años, más delgado de como lo recordaba, con el pelo completamente blanco y esa postura de quien ha llevado peso durante mucho tiempo y lo lleva todavía, entrar en mi sala de reuniones con la carpeta con su currículo en las manos y una expresión de candidato preparado para una entrevista. Y luego la expresión cambió. Vi el momento exacto en que me reconoció. No fue gradual. Fue inmediato, como una luz que se enciende. Sus ojos se abrieron ligeramente, la carpeta se movió en sus manos aunque no la soltó, y el color de su cara hizo algo que no podría describir con precisión excepto para decir que en esos 4 segundos la dinámica de la habitación cambió de una manera que los dos sentimos con la misma claridad aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. ¿Te imaginas ese momento? Ponerte en sus zapatos, en la posición de alguien que entra a una entrevista de trabajo creyendo que va a hablar con una directora general desconocida y descubre que esa directora general es la niña a quien echó a la calle con una bolsa de basura 22 años atrás. El tipo de momento en que el suelo se mueve bajo los pies de una manera que no tiene que ver con nada físico. En que la arquitectura completa de la situación, quien tiene el poder, quien necesita que, quien decide el resultado de esta conversación, se reordena en tiempo real de una manera que no admite negociación. Lo que yo sentí en esos 4 segundos fue más complicado de lo que esperaba sentir. Había imaginado ese encuentro algunas veces a lo largo de los años, de la manera vaga e intermitente en que uno imagina los reencuentros improbables, sin demasiado detalle porque la probabilidad de que ocurrieran parecía demasiado baja para merecer elaboración. Cuando lo había imaginado, lo que esperaba sentir era rabia, o quizás algo parecido al triunfo. Lo que sentí en realidad fue más parecido a la calma. Una calma extraña, profunda, que no era indiferencia sino algo más parecido a la llegada al otro lado de algo que había estado atravesando durante mucho tiempo sin saberlo. Le indiqué la silla frente a mí con un gesto. Me senté. Abrí su currículo sobre la mesa aunque ya lo conocía de haberlo revisado la noche anterior. Y empecé la entrevista. No con un reconocimiento inmediato, no con ninguna referencia a lo que los dos sabíamos que estaba en la sala con nosotros. Con la primera pregunta estándar de cualquier entrevista de trabajo. Cuénteme sobre su trayectoria profesional de los últimos años. Roberto tardó un momento en responder. Vi cómo procesaba lo que estaba ocurriendo, cómo sus ojos se movían de mi cara al currículo y luego de nuevo a mi cara, buscando en mi expresión alguna señal de lo que yo iba a hacer con el momento que los dos estábamos viviendo. No le di ninguna señal. Mantuve la misma expresión profesional y neutra que tengo en cualquier entrevista. Y él, después de ese momento de procesamiento, empezó a hablar. Con una voz que era más baja que la que yo recordaba, más cautelosa, pero que reconocí de la misma manera en que reconoces ciertas cosas que el cuerpo guarda independientemente de lo que la mente haga con ellas. Hicimos la entrevista entera. 40 minutos. Yo hice las preguntas que había preparado para ese puesto. Él respondió con la información que tenía en el currículo y con lo que sabía de su experiencia. En ningún momento de esos 40 minutos ninguno de los dos nombró lo que había entre nosotros. Era como si existiera un acuerdo tácito de terminar el proceso antes de abordar lo que el proceso no podía contener. Y curiosamente, en esos 40 minutos, pude ver a Roberto de una manera que no había podido verlo cuando era pequeña. Pude ver a un hombre de 61 años que necesitaba trabajo, que había tenido una vida más difícil de lo que reflejaba su currículo, y que estaba sentado frente a mí con una dignidad que claramente le costaba mantener pero que no abandonaba. Cuando la entrevista terminó, le dije que le haríamos saber nuestra decisión en los próximos días. Roberto se levantó, recogió su carpeta, y luego hizo algo que no esperaba. Se quedó de pie frente a la mesa, con la carpeta en la mano, y me miró durante un momento antes de hablar. Y lo que dijo fue solo esto, Lucía. Solo mi nombre. Como si en ese nombre estuviera todo lo que no podía decir en ese contexto y todo lo que necesitaba que yo supiera que había entendido. Le dije que ya estaríamos en contacto y que podía pasar por recepción para completar los formularios de rigor. Lo acompañé hasta la puerta.
Y cuando se fue y la puerta se cerró detrás de él, me quedé un momento sola en la sala de reuniones, mirando la silla donde había estado sentado, con una mezcla de emociones que no podría haber predicho ni descrito con precisión antes de vivirla. Aquella tarde no tomé ninguna decisión. Me permití ese lujo, el de no decidir de inmediato, que es algo que aprendí con los años y que en los momentos importantes marca la diferencia entre actuar desde el impulso y actuar desde el lugar donde realmente quieres estar. Me fui a casa, preparé algo de cenar, intenté leer un rato sin conseguirlo demasiado, y dejé que la tarde sedimentara de la misma manera en que deja sedimentar el vino cuando lo sirves antes de beberlo. Lo que tenía que decidir no era simple, aunque a primera vista lo pareciera. Tenía varias opciones, y cada una de ellas decía algo diferente sobre quién quería ser. Podía no contratarlo sin más explicación, que era lo que el proceso normal habría justificado si hubiera habido otro candidato mejor. Podía contratarlo como si nada hubiera pasado, tratarlo como a cualquier otro empleado, y ver qué ocurría con esa particular dinámica dentro de mi empresa. O podía hablar con él antes de tomar ninguna decisión, sacar de la sala de reuniones lo que habíamos dejado dentro, y decidir desde ese lugar más honesto. ¿Tú qué habrías elegido? Hay quienes me han dicho que la respuesta obvia era no contratarlo. Que nadie en su sano juicio contrata a la persona que la echó de casa a los 17 años, que eso no es generosidad sino masoquismo, que hay límites que la cordura exige respetar. Hay quienes me han dicho lo contrario, que contratarlo habría sido la manera más poderosa de demostrar quién era yo ahora en comparación con quien él había decidido que yo era entonces. Y hay quienes me han dicho que la respuesta dependía de una sola cosa: si yo había procesado lo suficiente el pasado como para poder tomar esa decisión desde la libertad en lugar de desde la herida. Llamé a Roberto al día siguiente. Le pedí que volviera a la oficina, no para una segunda entrevista formal sino para una conversación. Vino esa misma tarde. Esta vez no lo recibí en la sala de reuniones sino en mi despacho, que es un espacio más pequeño y más personal, con mis libros en las estanterías y las plantas que cuido con más constancia de la que cuidé casi cualquier otra cosa en los años difíciles. Le señalé la silla frente a mi mesa y esta vez, antes de que ninguno de los dos dijera nada sobre el trabajo o el puesto o cualquiera de las cosas que habíamos dejado en suspenso, fui yo quien dijo su nombre. Le dije que sabía que él sabía quién era yo. Le dije que yo también sabía quién era él. Y le dije que antes de tomar ninguna decisión sobre su candidatura necesitaba que tuviéramos una conversación que nada tenía que ver con el trabajo pero que era necesaria para que cualquier decisión que tomara fuera una decisión limpia y no una que cargara con el peso de todo lo no dicho. Roberto asintió. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos fue la conversación más extraña y más necesaria que he tenido en mi vida adulta. Me dijo que lo sentía. No de la manera elaborada y llena de explicaciones con que a veces la gente pide perdón para que el perdón parezca menos importante que la justificación. Lo dijo de manera directa, con pocas palabras, con esa economía del lenguaje que a veces tienen las personas cuando saben que no tienen derecho a pedir demasiado. Me dijo que había pensado en esa noche muchas veces a lo largo de los años. Que había habido un periodo en que había intentado justificársela a sí mismo de maneras que con el tiempo habían dejado de funcionar. Y que verme ahí, en ese despacho, había sido lo más parecido a un espejo que había tenido en mucho tiempo. Yo lo escuché. No sin emoción, porque sería mentira decir que esa conversación no me movió nada. Pero con la calma que había encontrado el día anterior, esa calma que no era indiferencia sino el resultado de haber tenido 22 años para poner las cosas en su lugar. Le dije que no necesitaba sus disculpas para seguir adelante, porque hacía mucho tiempo que seguía adelante sin ellas. Que lo que había ocurrido esa noche me había obligado a construir cosas que quizás no habría construido si hubiera tenido la comodidad de seguir en esa casa. Que no se lo agradecía, porque sería falso, pero que tampoco seguía viviendo en ello de la manera en que había vivido durante los primeros años. Y luego le dije que había tomado una decisión sobre su candidatura. Que el puesto que tenía disponible lo necesitaba alguien con su experiencia. Que las referencias de su carrera eran sólidas. Y que si quería el trabajo, era suyo. Con las mismas condiciones que cualquier otro empleado, sin favores ni castigos relacionados con nuestra historia, con la expectativa de que lo que había pasado entre nosotros quedara fuera de las paredes de mi empresa de la misma manera en que yo lo iba a mantener fuera. Roberto me miró durante un momento sin decir nada. Y luego dijo que sí. ¿Tú entiendes esa decisión? Porque hay personas que cuando se la cuento todavía no la entienden del todo. Me preguntan si fue generosidad o debilidad. Me preguntan si no me pareció que estaba recompensando un comportamiento que merecía consecuencias. Y mi respuesta siempre es la misma: la decisión no fue sobre él. Fue sobre mí. Fue sobre quién quería ser cuando tuve el poder que él nunca tuvo. Fue sobre no dejar que lo que me habían hecho a los 17 años determinara lo que yo haría a los 40. Si lo hubiera rechazado por venganza, esa venganza habría sido suya, no mía. Habría seguido siendo la niña de la bolsa de basura reaccionando a lo que él había hecho.
Al contratarlo desde la elección libre, era yo quien decidía el siguiente capítulo de la historia. Roberto trabajó en mi empresa durante 14 meses. Fue, según todos los informes de su equipo directo, un empleado competente, discreto y respetuoso. Nunca hizo ninguna referencia a nuestra historia en el entorno laboral. Yo tampoco. Hubo un momento, unos meses después de que empezara, en que coincidimos en el pasillo y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que su hija, que era de la edad que yo tenía cuando ocurrió lo de noviembre, le había preguntado un día que le había enseñado la vida. Y que él había pensado en mí. No con esas palabras, claro, porque ella no sabía la historia. Pero había pensado en mí. Han pasado 2 años desde aquel martes de entrevista. Roberto dejó mi empresa hace 8 meses, cuando encontró un puesto en una empresa más cercana a donde vive, algo que él mismo me comunicó con la antelación apropiada y con una carta de renuncia que era más cuidadosa de lo que el protocolo exigía. El proceso de su salida fue exactamente como el de cualquier otro empleado, profesional, ordenado, con el periodo de transición correspondiente. Y el día que se fue, al pasar por mi despacho para una despedida breve, me dijo algo que guardé sin analizarlo demasiado porque algunas cosas necesitan tiempo para revelar su significado completo. Me dijo: hiciste algo que yo no habría sido capaz de hacer. Y luego se fue. Mi madre y yo nos reconciliamos hace 12 años. Fue un proceso largo que comenzó con una llamada que yo hice cuando llevaba suficiente tiempo construyendo para saber que la solidez que había adquirido podía sostener esa conversación sin que me hundiera en ella. Hablamos de todo. De la noche de noviembre, de su silencio, de las cosas que había elegido no ver porque verlas habría requerido una valentía que en ese momento no tenía. Fue una conversación dolorosa y necesaria de esas que solo son posibles cuando los dos lados están dispuestos a estar presentes en la incomodidad sin huir de ella. Mi madre lloró. Yo también lloré. Y al final de esa conversación, que duró horas y que terminó de madrugada, algo que había estado roto desde los 17 años encontró una manera de estar menos roto. No igual que antes, porque igual que antes ya no era posible. Pero de otra manera, más honesta y más adulta, que resultó ser mejor. Lo que aprendí de todo esto, de los 22 años entre la bolsa de basura y la sala de reuniones, no cabe en una lección sino en muchas que se fueron revelando en momentos diferentes. Aprendí que la supervivencia no es lo mismo que la resiliencia, aunque a veces las dos se parezcan mucho desde fuera. Que sobrevivir es seguir existiendo a pesar de lo que ocurre. Que ser resiliente es seguir eligiendo activamente quien quieres ser mientras ocurre. Que la diferencia entre las dos cosas importa, y que pasar de una a la otra requiere un trabajo que nadie puede hacer por ti. Aprendí también algo sobre el poder que no esperaba aprender. Pensé durante mucho tiempo que tener poder significaría finalmente estar a salvo de las cosas que me habían ocurrido cuando no lo tenía. Que desde arriba, desde el lugar donde uno toma las decisiones, el pasado perdería su capacidad de alcanzarte. No es así. El pasado siempre alcanza, independientemente de desde donde lo mires. Lo que cambia con el poder, si lo usas bien, es la manera en que decides relacionarte con él cuando llega. Y esa decisión, que parece pequeña pero no lo es la que determina si el pasado te define o si simplemente forma parte de quién eres. ¿Tú qué habrías hecho con ese poder? No en la situación específica de Roberto, sino en general. Cuando finalmente tienes lo que no tuviste, cuando estás en la posición que siempre soñaste estar, ¿cómo lo usas? ¿Con qué lo construyes? ¿Hacia qué lo diriges? Porque el poder en sí mismo no tiene valor. Solo tiene el valor que le dan las decisiones que tomas con él. Y esas decisiones hablan de ti mucho más que cualquier currículo o cualquier cargo en la puerta de un despacho. Lo que más me importa de esta historia, lo que espero que te lleves cuando termine, no es el hecho de que construí una empresa desde cero ni el giro particular de que mi padrastro terminara pidiendo trabajo en ella. Lo que me importa es la decisión de ese martes. No porque fuera perfecta ni porque sea la que todo el mundo debería tomar en una situación similar, sino porque fue libre. Porque la tomé desde quien había elegido ser y no desde quien me habían obligado a ser. Y esa diferencia, entre actuar desde la libertad y actuar desde la herida, es la que ha marcado todas las decisiones que he tomado desde entonces que me parecen dignas de haber tomado. La noche de noviembre, con 17 años y una bolsa de basura en la mano, decidí que aquello no iba a ser el final de mi historia. Tenía razón. No fue el final. Fue el principio de algo que no podría haber imaginado entonces porque nadie con 17 años, en el frío, sin a dónde ir, puede imaginar lo que tiene capacidad de construir si no para. Si sigue. Si pone un día después del otro con esa constancia silenciosa que no parece heroísmo pero que es la forma más duradera de serlo. Si esta historia te ha movido algo, si te ha hecho pensar en tu propio camino, en las personas que subestimaron lo que eras capaz de hacer, en los momentos en que seguiste cuando habría sido más fácil parar, me encantaría que me lo contaras en los comentarios.
Este canal existe para las personas que saben que las historias reales, con toda su complejidad y su desorden, dicen cosas que ninguna otra cosa puede decir de la misma manera. Cada comentario que dejáis es una parte de por qué esto tiene sentido. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. No por fórmula, sino de verdad. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, hay algo en este tipo de relatos que conecta contigo, y hay muchos más esperando. Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita, y cuídate mucho. En la pantalla tienes otro vídeo que creo que te va a llegar de manera similar a este. Dale una oportunidad. Nos vemos al otro lado.